UDES Podcast presenta No Sabía. ¿Qué derechos tiene la amante? La amante como tal ¿Tienen algún derecho? no tiene derechos. La amante como tal no tiene derechos. Pero debemos tener en cuenta que Hola, esto es No Sabías, un espacio para hablar de temas que deberíamos estar conversando, pero que simplemente pasamos por alto, solo porque no sabíamos qué estaba pasando. El día de hoy vamos a hablar de un tema del cual no a todos nos gusta hablar y es cuando se acaba el amor, la separación y los divorcios. Y para eso tenemos una gran experta, que es la abogada Catalina, y quién mejor que ella para que se presente. Hola Catalina. Carol, hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por abrir este espacio. Y sí, tienes toda la razón. Muchas veces no tenemos idea qué sucede con las relaciones, pero hoy podemos tener la oportunidad de que resuelvas muchas dudas en este espacio. Por favor, es supremamente urgente. ¿Qué relaciones son conocidas legalmente? Bueno, en Colombia podemos tener dos relaciones realmente constituidas. Una es el matrimonio y la otra es la unión libre como tal. ¿Matrimonio y la unión libre? Oye, ¿y por qué el noviazgo no es conocido si uno pues, lleva un proceso bastante tiempo ahí de cortejo, le da detallitos, le invita a pasear? ¿Por qué el noviazgo no se constituye legalmente como una relación? Bueno, no se constituye una relación con efectos jurídicos porque realmente tú necesitas ciertas garantías que el noviazgo como tal no te va a dar. Entonces el noviazgo sí tiene esa fase de enamoramiento, tiene esa fase de detalles, para aquí, para allá, pero por ejemplo tú no convives con esa persona. Entonces, por ejemplo, para que se reconozca la unión libre, deben pasar por lo menos 2 años de convivencia. Con el matrimonio no pasa lo mismo. Con el matrimonio, desde el día en que tú te cases, pues, tienes los efectos. Ahora hay una ligera diferencia entre el matrimonio religioso y civil, que si bien los dos tienen efectos, pues el religioso sí debe registrarse, ¿sí? Entonces, en ese reconocimiento de derechos que se dan con las relaciones, pues el noviazgo es como la más sencilla, la que no tiene una convivencia, la que no tiene responsabilidades entre la pareja. Entonces, por eso el noviazgo como tal no se reconoce. No se reconoce. ¿Y si llevan 5 años de noviazgo? Puedes llevar 5 años de noviazgo, pero la clave está, y te pregunto, ¿vives esos 5 años con esa persona? Todos los días te levantas con esa persona, desayunas con esa persona, estás cuando está enferma. eh, Listo. Partamos de ese punto. Por eso la fragilidad en el tema del noviazgo. Diferente a que si tú llevas 5 años con tu novia y si vives, hace parte, por ejemplo, tú estás trabajando y entonces es tu beneficiaria en el sistema de salud. Comparten los gastos de la casa, ¿sí? Conviven todos los días, duermen, se levantan y están en una relación mucho más sólida que sí genera un efecto jurídico. O sea que si yo pongo a mi noviecita como beneficiaria de una parte de salud por el trabajo, ya no es mi noviecita. O No es tu noviecita porque tú estás declarando que esa persona convive contigo y entonces a veces uno peca por hacer un favor, pero ese favor te puede llevar a tener un trámite legal porque le estás dando ciertos derechos a esa persona solo por ponerla como beneficiaria en tu sistema de salud. no sabía, y yo pensando que hacía algo, una muestra de amor. Oye, ven, y este otro tipo de relaciones un poco más ocultas, digamos, eh, un arrocito en bajo, una moza, lo que le llaman comúnmente, ese tipo de relaciones, ¿cómo se cataloga? ¿Sí serían legales o Bueno, el tema de la querida, la más? la amante, todas las denominaciones que pueda tener, es diferente y en cada caso es diferente. Si va a tener algún derecho, es porque tuvo una relación de convivencia contigo. Siempre va a haber el mismo principio allí. Va a tener que y que demostrar que existe una convivencia,
que existen unas obligaciones respecto de la relación que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la familia formal es la que tiene una prioridad. No significa que no se hayan reconocido derechos, sí se reconocen, pero debe haber una prueba de ello y sobre todo debe estar inmersa la convivencia de esa relación sólida de pareja que se gesta en una relación. Bueno, entonces, a ver si entendí. Para que sea constituido como una relación, hay que tener una convivencia, ¿sí? ¿Sí? Un tiempo específico, Sí. 2 años, Mínimo 2 años. mínimo 2 años. Ininterrumpidos, constantes, seguidos, todos los días. Bueno, y bien, yo creo que esta primera parte ya me da un poco de preámbulo, pero tengo ahora otras inquietudes. Y ahora que tengo unos problemas ahí de separación y de divorcio, muchos amigos me dicen, pero ¿cómo así? Y las capitulaciones y la sociedad conyugal y pues, yo solo sé de amor. Entonces quiero que me expliques, por favor, qué es eso de sociedad conyugal y qué es eso que llaman capitulaciones. Bueno, empecemos por las capitulaciones. Las capitulaciones, en palabras muy simples, son un documento que tú vas a firmar previo al matrimonio. ¿Para qué? Para dejar las cosas claras en cuanto, por ejemplo, al manejo del dinero, a los bienes que tienes tú o que tiene la otra persona, a cómo se va a desarrollar ese manejo del dinero de esos mismos bienes en la relación de pareja. Hay algunas parejas que pactan que en toda su relación no va a haber ningún vínculo en cuanto a lo económico. Entonces, lo tuyo va a ser tuyo y lo mío va a ser mío, ¿sí? Ese pedacito de las capitulaciones se firma antes del matrimonio. ¿Para qué? Para que tú tengas claro cómo van a ser las reglas del juego. Nosotros nos acostumbramos a tener relaciones en donde es muy bonito el tema del amor, pero pues el amor también a largo plazo, no sé si por la convivencia o por los posibles problemas que se puedan gestar, pues también necesitan otro tipo de responsabilidades o elementos o ingredientes que van a estar allí. Entonces, usualmente las parejas tienen problemas de comunicación, tienen problemas de manejo del dinero, tienen problemas de infidelidades, ¿sí? Entonces, en ese caso uno no se va a casar para separarse. Es la premisa, ¿sí? Uno siempre se casa enamorado, pensando en que va a tener una relación duradera, pero también es cierto que, pues, si se llega a dar, ya tenemos las reglas claras del juego, ya sabemos qué va a pasar con nuestros bienes antes del matrimonio, durante el matrimonio, pues por supuesto que va a ser mucho más sencillo si se llegase a finalizar la relación. O sea que antes, no sé, lo que me dices, antes de casarse es mejor hacer una capitulación para dejar eso claro. Hay muchas parejas que sí suelen hacerlo. Hay otras parejas que dicen, pues vamos a arrancar los dos desde cero. El matrimonio es como si fuera una empresa, haz de cuenta. Entonces, pues esto es lo que yo voy a aportar para que empezamos a crecer juntos, ¿sí? O si no tenemos nada, pues es lo que nosotros vamos a construir juntos. Entonces, pues no sería necesario. Capitulaciones también se dan, por ejemplo, porque existe un hijo que no es de la pareja. Entonces, de alguna manera, este bien lo trabajé para mi hija, ¿sí? Y pues, digamos que la idea es que quede claro desde el principio para que no vaya a haber ningún tipo de inconveniente. Se pueden dar muchos ejemplos, pero es para que me entiendas un poquito Vale. cómo se maneja la capitulación. No he entendido lo de la capitulación y no sabía. Y ahora, Y ahora, entonces, hablamos de la sociedad. sociedad conyugal. La sociedad conyugal, ya te había dicho ahorita, haz de cuenta que es una pequeña empresa. Al ser una pequeña empresa, es una sociedad. Tú y yo nos unimos para conformar algo. Y entonces, todos los bienes que tengamos, bienes y deudas, perdóname porque solamente habla de bienes, pero pues también entran las deudas. Entonces, bienes y deudas entran a ser de los dos. Y de allí también la importancia de manejar el dinero, porque si yo no lo sé manejar, pues seguramente los dos vamos a entrar en una quiebra. Si tú no lo sabes manejar, vamos a entrar en una quiebra. Y entonces por eso te hablo de una pequeña empresa, porque esa sociedad conyugal, aparte de manejar bienes, deudas, pues también hace referencia a todo lo que en pareja nos compete o nos conecta a los dos. Oye, por ejemplo, bueno, eso me asustó un poco. Digamos que vamos a empezar de cero
esta sociedad conyugal. Entonces, lo que adquiramos de aquí en adelante va a ser de los dos. Y si un día de la noche a la mañana ella llega como, mi amor, me compré un carro, ya la deuda entra como parte de los dos. Claro. Es más, el bien puede estar a nombre de ella, el carro puede estar a nombre de ella, pero la mitad es tuyo, porque es una sociedad. Y como no se pone porcentajes, pues estamos hablando de somos dos personas, 50-50, para que se conforme ese 100%. Entonces, ese carro va a ser de los dos, así esté a nombre de él. No, bueno, oye, no sabía. También tengo otra pregunta. Y llegado el caso, yo sé que no va a pasar en mi relación, pero si me quieren sacar a la calle, ¿sería bueno hacer capitulaciones desde un comienzo para que la casa sea mía y no... Depende, el sacarte a la calle Sí, significa que van a hacer una separación de cuerpos o que se van a separar o qué significa ese me van a sacar. sí, pues, yo no quiero estar más con usted porque usted hipotéticamente me fue infiel. Te vas a quedar sin nada y te voy a sacar a la calle. Entonces yo digo, pero ¿cómo así? Si este apartamento era mío. Era tuyo desde el principio. Ay, de ahí es la importancia de revisar el tema de las capitulaciones. Si era tuyo antes de casarte, pues digamos que en medio de la sensatez de una persona puede establecer capitulaciones para que si llegase a estar en esa situación, pues tú dices el apartamento es mío y de aquí en adelante es de nosotros. Puede ser una posibilidad. Si no está esa posibilidad, pues sí tendrías que entrar en un proceso en donde si el tema es infidelidad, pues es una causal donde tú vas a ser el cónyuge que ocasionó esa ruptura, por así decirlo. Nuestro ordenamiento jurídico tiene unas causales bien establecidas, entonces habría que entrar a mirar a través de un proceso cómo sería la repartición de los bienes que están en común. Pero la mejor recomendación es si tú tienes algo, un bien antes de casarte, que quede establecido de qué manera se va a manejar, para que no vayas a tener ningún inconveniente a futuro. No, bueno. Chicos, chicas, capitulen sus activos al comienzo, ¿sí? Bueno, ya empezamos con la etapa del inicio del amor. Ahora vamos al final. ¿Qué es el divorcio? Legalmente, ¿qué conlleva el divorcio? ¿Qué definición tiene? El divorcio significa que hay una cesación de esas obligaciones que se dieron cuando tú te casaste. Entonces, que ya no vas a convivir más con esa persona, que ya no vas a tener ningún tipo de obligación con esa persona. Eso significa el divorcio. El divorcio se puede dar de dos maneras. De manera voluntaria, porque no pasó algo tan grave, quedamos en muy buenos términos y definitivamente dijimos, oye, no nos estamos eh, entendiendo o algo está pasando en nuestra relación. eh, Finalicémoslo por la buena y lo podemos hacer en un trámite ante notaría sin ningún inconveniente porque es de manera voluntaria. Pero está también el inconveniente de, hubo alguna rencilla, algo que fue lo que ocasionó que se dañara la relación y entonces pues no pudimos hacerlo de manera voluntaria, entonces sí nos toca de manera contenciosa ante un juez. Son como las dos opciones que están, pero básicamente es para que cesen todos los efectos que se dan de esa pequeña empresa que le estábamos hablando. Bueno, divorcio. Ahí sale una inquietud y es que yo tengo una tía, y siempre la he visto sola, pero yo le pregunto, tía, ¿qué pasó? ¿Usted se divorció? Y ella dice, no, yo estoy separada en cuerpos, o sea, una separación de cuerpos. Y yo quedo mirando, ¿qué es eso? ¿Qué es separación de cuerpos y cuál es la diferencia con divorcio? ¿No es lo mismo? O sea, No, definitivamente no es lo mismo. Separación de cuerpos es que seguimos casados, el vínculo sigue existiendo, pero sencillamente nuestra relación tiene una pausa. En esa pausa puede pasar un tiempo considerable antes de que alguna de las dos personas pueda tomar la decisión o la determinación de decir, ok, acabemos esto de verdad. Ella puede seguir así infinito, no hay ningún problema. Pero si ella quisiera entablar otra relación, sí tendría que hacer el proceso de divorcio para poder legalizarla, ¿sí? Esa separación de cuerpos no es más sino el espacio que se va gestando en que tú decidiste, me voy de la casa
y han pasado 2 años y tú no quieres regresar a esa relación, pero no significa que no sigas casado con esa persona, porque legalmente hay unos documentos que así lo afirman y que no se ha dicho lo contrario. Oye, ven, y una pregunta, ¿y si la otra persona, digamos, se quiere separar de aquella, o sea, se quieren separar? Digamos, mi esposa se quiere separar de mí, pero yo no quiero separarme de ella. Entonces, ¿cómo se puede hacer ahí para el divorcio? Porque no voy a hacerle la vida imposible a esta persona para que... No, yo pienso que el divorcio no se trata de hacerle la vida imposible a la otra. Si alguno de los dos no quiere estar en la relación, hay diferentes opciones. Yo intentaría primero una terapia de pareja, preguntaría primero qué otras opciones hay para poder rescatar esa relación o saber qué es lo que está pasando en esa relación que no les permite seguir en esa convivencia o en esa armonía. Si ya definitivamente no hay nada más que hacer, pues intentaría un proceso de divorcio. Si no lo puedo hacer de manera voluntaria, que sería lo ideal, pues me voy ante el juez de la República, que igual no tienen por qué obligarme o no tengo por qué estar obligada a estar con alguien que no quiero, ¿sí? Pero pues eso ya, el trámite legal se hace a través de un juzgado, quien es el que toma la determinación para poder hacer la inscripción en los respectivos folios de registro civil que cada uno de nosotros tiene. Bueno, y después de eso, ¿Complicado? no tanto, sino que, bueno, no he querido firmar los papeles, entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo como de gracia antes de que se lleve ese tema del divorcio a un juzgado? Sí, Mm, No tiene un tiempo de gracia como tal, ¿sí? Puede pasar 1 año, 2 años, 2 años más o 2 años ella pidiéndome la firma y firme menos. Sí, ahí para ahí. pero pues llega un punto donde si tú ves que la persona no te está firmando de manera voluntaria, pues tú acudes directamente al juez porque es un trámite que no es demorado, ¿sí? Entonces, pues como que te estás desgastando más pidiéndole la firma, en donde quizás es mucho más sencillo acudir al juez para que te colabore con el trámite que de manera voluntaria no se ha podido. Siempre, ante todo, vamos a pensar en que es mejor conciliar, es mejor preguntar, es mejor hacerlo de manera voluntaria, como amigos, tratando de limar esas asperezas y que no haya ningún tipo de conflicto, pero cuando no se puede, sí es mejor acudir al juez y no dejar pasar tanto tiempo. Bueno, ahí estamos hablando en el mejor panorama, pero ocurre algo, por ejemplo, cuando hay niños de por medio, porque solo estamos hablando los dos de la separación, sin contar que nuestros hijos también tienen ahí un dilema. Ahí cómo se hace, ¿será que ellos no cuentan la palabra de ellos? Porque hay uno que se quiere ir conmigo y hay otro que se quiere ir con ella, entonces, Wow, es bien complejo lo que acabas de decir y la pregunta que acabas de hacer. Y cada proceso de divorcio es tan único como las parejas que los conforman y las familias que están allí. Realmente es doloroso ver cuando los niños no quieren o necesitan estar inmersos en ese proceso, pero también se puede hacer de manera voluntaria. Hay muchos padres con hijos que pueden hacer su trámite de divorcio ante notaría. Obviamente surte un proceso con el defensor de familia, que es el que garantiza que el acuerdo al que llegaron los padres va a ser el mejor para beneficiar al niño. Pero cuando existen tantos inconvenientes, sí, obviamente acudimos al juez y el juez en medio de su saber y en medio de su comprender, pues obviamente si son niños muy pequeños, seguramente no van a ser escuchados o son escuchados, pero no en una audiencia pública, sino en una audiencia más privada, en una intervención que hacen con un profesional, un psicólogo. Y en ese momento es que ellos toman la determinación de cuál sería el mejor cuidador para los menores. ¿Por qué? Porque en Colombia siempre vamos a propender en proteger a los niños. oye, ven, ¿y el divorcio aplica solo para parejas casadas o en unión libre también aplica? En unión libre no hablamos de divorcio, sino hablamos de esa disolución de la sociedad conyugal, de hecho, que se conforma por la convivencia que tiene la pareja. Entonces, son efectos similares, pero es un trámite mucho más sencillo que el divorcio. Ahorita hablamos, o me hablaste tú algo sobre el matrimonio por iglesia Ujú. y el matrimonio legal. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre el uno y el otro. Y también he escuchado eso de que tú solo te puedes casar una vez por la iglesia,
¿En lo legal también aplica o me puedo casar 2 veces por iglesia, Qué buena 3 veces pregunta. por legal? Pues bueno, Vení, no sé, ¿cuántas veces me puedo divorciar? ¿cuántas veces te puedas casar? Ay, Dios. ¿Qué sucede? Colombia es un país que pues digamos que por tradición es católico. Y por ser católico, pues también, si nosotros nos vamos a unir por la iglesia, pues entonces estamos también sometidos a ese derecho canónico, ¿sí? Ese derecho canónico sí tiene efectos y reconocimientos y demás, pero si yo no registro mi matrimonio, pues no va a tener el mismo efecto. Sí, ante Dios sí, porque la misma ley lo está estableciendo de esa manera, derecho canónico. Pero si yo me voy al derecho colombiano, pues tengo que registrarlo porque si no, no tengo como los mismos efectos, ¿cierto? Me puedo casar las veces que yo quiera, siempre y cuando esté divorciado. Hay unas anotaciones que se hacen en los registros civiles de las personas para poder saber cuántos hijos tiene, si están reconocidos, para saber con quién estoy casada, porque es como va haciéndote como un antecedente allí. Entonces, pues yo ya estoy casada, no me podría casar contigo hasta que no me separe, pero me puedo separar todas las veces que tú quieras y me puedo casar todas las veces que yo quiera. ¿Es, No hay ningún límite. es ilegal tener 2 matrimonios entonces? No sería ilegal, sencillamente solamente tiene reconocimiento el primero. Es decir, o sea, si yo estoy ya casada contigo, ese es el matrimonio que está cobrando una fuerza allí, ¿sí? Pero si yo ya no estoy casada contigo y me voy a casar, inclusive revisan en las notarías o en las mismas curias, revisan ese registro civil para garantizar que yo ya no esté casada, pues que no se vaya a dar otro matrimonio sobre otro matrimonio, porque no tendría ningún sentido. Imagínate con cuántas personas me podría casar. Solo puedo estar con una, porque el matrimonio tiene efectos, entonces no solamente los que están en vida, también los que se van a heredar. Entonces, si mi esposo se muere, pues hay otra serie de derechos que se dan con eso. Entonces, ahí entra también la querida. La querida, si ella demuestra una convivencia, pues ella también va a tener una pensión. ¿Sí me entiendes? Entonces, la idea es que esté todo lo mejor posible, jurídicamente hablando, para que no vayamos a tener ese tipo de inconvenientes de tener que repartir la pensión o la herencia en varias personas. Oye, qué triste esto que me acabas de decir, perder lo mucho o lo muy poco que uno tiene, eh, y no sé, es de pensar. Es más, ahora mirando, tengo una inquietud. Si yo en algún momento me quiero separar ya, que yo digo, no, esto no va para ningún lado, ¿qué pasos debo seguir yo para solicitar mi divorcio? Bueno, para solicitar el divorcio, primero es saber si lo vas a hacer de mutuo acuerdo o Sí. de manera con... ¿Necesito un abogado de una vez? Si necesitas, para hacer el trámite ante notaría o ante juez, vas a necesitar un abogado. Documentos básicos y sencillos, una relación de los bienes y de las deudas, porque entran activos y pasivos, todo se comparte. Sí, Si hay capitulaciones mejor, porque pues tú ya sabes a qué estás jugando, ¿sí? Ya sabes cómo ya están las cartas puestas sobre la mesa, entonces va a ser mucho más sencillo. Si hay niños, pues hay que hacer un acuerdo sobre los niños donde se garantice su bienestar, su cuidado, los alimentos, una serie de derechos importantísimos que no podemos obviar allí. Los registros civiles e iniciar el trámite por notaría. Por juzgado sucede, pues no son los mismos requisitos más o menos, pero el proceso es diferente teniendo en cuenta que hay que seguir un procedimiento ante el juez. oye, Beni, ahora que dices eso, que es muy importante los niños, porque hay que pensar en los niños. Si uno de los dos no quiere responder por los niños, sí, Si uno de los dos no quiere responder por los niños, hay un proceso de alimentos. ¿es una forma legal? Sí, es una forma legal que inclusive se da, eh, tú pudiste haberme dicho, oye, sí, yo voy a responder por mis hijos, pero respondí 2 o 3 meses y luego me desaparecí. Es el mismo proceso, es un proceso por inasistencia alimentaria, que es un delito, pues, entre otras cosas, en donde pues es que el menor no tiene por qué sufrir las consecuencias de las decisiones que los dos tomamos, ¿sí? Entonces siempre vamos a propender en proteger a los niños.
Y si tú no cumples con tu obligación alimentaria, pues lo más lógico o sensato es que se inicie ese proceso de inasistencia alimentaria para que al menor se le garanticen los alimentos. Bueno, genial. Qué miedo casarse. No debería sentir miedo realmente. Es fortalecer una relación y por eso me gusta presentarlo como una empresa. Si tú no aportas a la empresa en tiempo, en especie, en dinero, esa empresa no va a prosperar. Pero si por el contrario tú aportas ese 50% en trabajo, en lo que sea, porque es un trabajo, estar casado es un trabajo que se adquiere todos los días, seguramente tu empresa va a prosperar y va a crecer y no vamos a tener que llegar a ninguno de estos términos porque sencillamente vas a crecer tanto con esa persona que tú vas a querer seguir teniendo recuerdos, construyendo experiencias, creando momentos y no vas a necesitar seguramente llegar a ese punto. Dios quiera. Dios te oiga. Ya. Sí. Bueno, ya creo que me siento algo preparado para separarme legalmente o bajo las leyes de Dios. Pero me surge una inquietud. Por ejemplo, una pareja que esté en unión libre, ¿cómo harían ellos para separarse? Es lo que te digo, no estamos hablando de una separación como tal allí, sino lo que hablamos es de disolver esa sociedad que se da, de hecho, por el simple hecho de haber convivido. Entonces nosotros podemos hacerla ante un notario sin ningún inconveniente, en donde hacemos una relación, lo mismo, de qué tenemos y qué debemos y cuál va a ser la repartición para cada uno. Puede ser así de sencillo. Si no es así de sencillo, pues también podemos acudir al juez, ¿sí? Para que el juez sea quien determine en esos aspectos en los que nosotros no pudimos ponernos de acuerdo, pero siempre va a ser y va a tener la premisa que va a ser respecto de lo que nosotros creamos, ¿sí? Listo. Y bueno, la separación y todo. Pero ¿cómo puede ser uno? Ya me dices que la unión libre es después de 2 años de convivencia, pero ¿cómo puede uno argumentar o verificar que sí efectivamente tuvo 2 años de convivencia? No, no sé, yo se me ocurre, no, él publicó una fotico conmigo en el 2011. Yo, oiga, Hiciste el pero tatuaje. sí, o se hizo un tatu, no, pero eso éramos noviecitos, o sea, entonces, ¿cómo? Sí, bueno, eso ya sería demostrar que existió esa relación o que esa relación ha pasado por más de 2 años de convivencia. Y entonces lo mejor es hacerlo a través de testigos. Pues fotos podemos tener muchas, lo que te decía, podemos tatuarnos el nombre. Eso no quiere decir que hayamos tenido una relación de convivencia sólida. Hay que hacer, usualmente se hace con pruebas testimoniales en donde las personas van y declaran, oigan, sí, es que llevamos 2 años, los veladores de donde se vive, de los conjuntos, de los edificios, sí, acá la señora vive con el señor, todos los días el señor entra, sale, aquí duerme. O sea, es a través de cómo puedes tú demostrarlo, pues más allá de lo evidente que son las fotos. Dios santo. Oye, ven, ¿qué derechos no tiene una pareja que está en unión libre, pero que sí está casada o unida? A ver, ¿qué derechos no No te... tiene una pareja en unión libre que sí tiene un matrimonio. A ver, ¿qué derechos no tiene una pareja que está en unión libre, pero sí en matrimonio? No, pues realmente después de la unión libre, los los derechos son casi igual. Ahí habría una diferencia en el derecho a heredar, que sería como lo más, eh, lo más demostrable para una persona que está en unión libre, porque yo heredaría por el simple hecho de estar casada. A esa persona que está en unión libre le tocaría entrar a demostrar que existió esa unión libre para poder entrar a heredar. Ah, interesante. No sabía, no sabía. Oye, ven, yo tengo una tía por ahí que me dijo que no revelara el nombre de ella. Estaba hablando, tía, voy a hablar sobre separaciones. Y uy, hágamele una pregunta, por favor, a esa niña, Catalina. Entonces, Catalina, ella me pregunta, ¿qué derechos tiene la amante? La amante como tal ¿Tienen algún derecho? no tiene derechos. La amante como tal no tiene derechos. Pero debemos tener en cuenta que si existió
existió una convivencia, un vínculo, un hijo con la amante, pues sí se van a dar derechos. Y no los podemos obviar y no podemos decir que es que no existía porque, pues, por ejemplo, si está el hijo, es la prueba más grande que ese niño tiene que heredar. Y que si ella convivió no 2 años, sino 5 o 10 y tuvo una persona, una relación paralela, pues seguramente va a entrar en ese proceso de heredar. Entonces, que no tenga derechos por sí sola, sí, no tiene derechos por sí sola porque usualmente las queridas son ocasionales, son por una noche, por un mes, 2 meses, pero el problema es cuando esa persona pasa a ser tan importante que pasan años y ya tienen familias y vidas paralelas. O sea que, o sea, te iba a preguntar qué condiciones debe cumplir esa amante para poder figurar legalmente. Convivencia, Convivencia, demostrar esa convivencia, demostrar por más de 2 años. convivencia o un hijo. Yo puedo tener un hijo extramatrimonial, pero no convivir con la persona. Y no No, responde. exacto, solamente tendría el niño el reconocimiento como tal, ¿sí? Pero si yo convivo con esa persona es diferente. Entonces, la convivencia es la que me va a marcar la pauta en este caso, porque yo puedo tener hijos con muchas personas, pero no necesariamente eso va a hacer que tenga muchos queridos. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, porque pues es muy común, espero no me ocurra, que me llegue un niño de 10 años a la casa y este era su hijo, nunca se lo dije, pero es su hijo. Entonces, pues no fue mi amante, pero el niño sí tiene, Puede pasar y entonces tú te haces una prueba de ADN y el niño es tuyo, pero pues a esa persona casi que ni la reconoces. Puede pasar. Y no por ser o haber sido tu querida o tu amante, tiene derechos frente a, frente a tu relación. la amante puede heredar alguna cosa, Depende, sí. Si tiene el reconocimiento que te digo, podría entrar en la lista. o sea, 2 años. Se han dado casos. Lo que te digo, estamos hablando de generalidades. Ya cuando lo aterrizamos a los casos puntuales, pues no hay nada mejor que analizar el caso con las particularidades. Pero cuando lo tratamos de manera general, sí, tú puedes revisar y se han dado casos en donde las amantes han tenido reconocimientos plenos frente a, por ejemplo, pensiones de sobrevivientes del esposo. Entonces, la esposa solamente supo de ese caso cuando se murió el señor y entonces fue a cobrar su pensión y le dijeron, señora, qué pena es que le tengo que compartirla con Pepita porque Pepita también duró 5 años con el señor y aquí lo está demostrando. Entonces la señora, claro, imagínate el choque para una señora que toda su vida, 40 años de casados frente a una de 5, pero pues la de 5 también tiene un reconocimiento especial porque dependía del señor económicamente, es complejo de digerir. Complejísimo, no, duro. Sigo con miedo, o sea, qué miedo el tema de entrar a una relación sin tener conocimientos, ¿sí? Me gustaría que por favor me des unos tips para tener en cuenta en el momento en el que yo vaya a convivir formalmente con alguna pareja. Más allá del miedo debería ser ese mismo conocimiento y tener presente que pues el amor no está mal y no está mal tener una relación y una convivencia con una persona, si tú lo deseas de esa manera, pero sí tener las cosas claras. Entonces, si tú tienes algo, dejarlo claro, si va a ser de los dos o va a ser de uno solo. Hay temas muy críticos para hablar que usualmente no nos enseñan a hablar y es el tema, por ejemplo, del dinero. El tema de los amantes, pues se puede dar en el curso de la relación y ninguno está exento. Pero quizás temas primordiales es dónde van a vivir, cómo van a manejar el dinero, si van a tener hijos o no. Digamos que son también cosas importantes porque llega un punto donde tú puedes tener problemas en tu relación por el simple hecho de no haber dicho que querías hijos y la otra persona dio por sentado que tú no querías y no quiero y cómo vas a hacer, ¿sí? O sea, hay ciertos temas que son importantes hablarlos y que las dos personas estén de acuerdo, que no vaya a ser
es que es una imposición por estar en la relación, sino que de verdad sea fluido. Creo que cuando es más fluido el tema de la comunicación, tu relación va a ir creciendo. También tener en cuenta que pues las relaciones van creciendo, son dinámicas al igual que nuestras relaciones sociales y que no siempre vamos a pensar lo mismo, a querer lo mismo y por eso vamos a caminar de la mano con esa persona para ir creciendo. Entonces vamos a ir cambiando, pero vamos haciéndolo juntos. Si tenemos en cuenta esas premisas, seguramente no vamos a tener que hablar de ninguno de estos temas, ni vamos a tener que hacer el estudio de caso de un tema específico en temas de divorcio ni separaciones, y mucho menos que estén involucrados los niños, porque pues, la idea es garantizarles una familia como tal. Bueno, entonces, conversación, pues, dejar todo claro desde un comienzo, capitular, ¿sí? Mirarla cómo vamos a vivir, qué es mío, qué es tuyo. O sea, hablar para que en un futuro no salgan como esos ayayáis. Exacto, exacto. Ven, eh, qué feo hablar de divorcios. No, yo no sé por qué la gente se separa hoy en día. Tú que estás en esta área y hablan, y pues conoces casos de divorcios, yo creo que a diario, no sé, ¿me podrías decir cuáles son las principales causas de divorcio? O una de las causas que tú digas las más comunes, ¿por qué se separan las personas? Comunes, infidelidades, son súper comunes. El tema del manejo del dinero, son súper comunes. El tema de ya no soportarse, ya no poder tener una relación, también son muy comunes. Hay muchas diferencias que dicen son diferencias irreconciliables, pero realmente esas diferencias irreconciliables se tratan sencillamente de no pudimos comunicarnos y no pudimos llegar al punto tal de resolver nuestros problemas, queremos cosas diferentes y sencillamente necesitamos que nuestros caminos tomen un rumbo diferente. Y, bueno, tú me dijiste un caso ahí que es como convivencia, como que, por ejemplo, si mi pareja dijo, no, Harold, la verdad yo usted no me lo aguanto, usted ronca todas las noches, los 2 primeros años bien, pero ya estoy en el tercero y, ¿sabes? Yo no quiero estar con... Es válido que se separe de mí porque no me aguanta y aparte le huele la boca fea, entonces, Pues imagínate, es curioso, pero sí, el roncar termina siendo una causal de divorcio porque imagínate tú 2 años, 3 años sin dormir, afecta varias, varias cosas de tu ser, de tu desempeño, de tu concentración, tu agotamiento físico, mental. Inclusive ahí pueden haber muchas soluciones antes de llegar a pensar en el divorcio. Entonces pueden ir a un médico para que mire a ver si es apnea del sueño, si puedes dormir con el aparato, si pueden dormir en cuartos separados, pero conviviendo ustedes juntos. O sea, pueden haber muchas soluciones sin llegar al extremo, que es la idea en todas las relaciones de las dinámicas sociales. pero yo me siento ultrajado, ¿sí? O sea, mi amor, tú sabes que yo tengo esa situación o tú me quieres dejar. Exacto, es que puede ser algo médico, pero entonces puede ser la excusa que va por detrás. Pero si no está la excusa por detrás y yo entiendo que es un problema, pues yo qué hago como pareja te apoyo, que es uno de los fines del matrimonio, apoyar a la otra persona en la salud y en la enfermedad. No es un cliché o no es un cuento que, que dan los notarios o que dan los padres en la celebración, en el rito del matrimonio, sino es realmente en el ejercicio de la convivencia y del día a día, saber que si tú estás enfermo, pues yo te voy a acompañar y ok, solucionémoslo. ¿Cuál es el problema que te está pasando? No tengo por qué hablártelo mal o decírtelo de manera despectiva para que tú te sientas mal, pero sí puedo acompañarte en el proceso de solucionemos el tema del ronquido. Hay aparatos, dispositivos, hay inclusive clínicas del sueño donde te dan un diagnóstico de cómo funciona. Por eso te digo lo de la apnea del sueño, porque no es mentira, parece chiste, pero es verdad. Y entonces el simple aparato, el aparatico ni siquiera suena en las noches. Es perfecto, maravilloso y solucionaron su problema de dormir. Listo, yo digo, ¿sabe qué? Me voy a separar porque quiero que puedas descansar y seguir conviviendo bien. Entonces nos separamos. Y si yo a los 3 meses veo que mi ex esposa se vuelve a casar, yo puedo apelar o algo, decir, oiga, ¿cómo así? Sí,
o ya perdí el año porque ya firmé. Exacto, ya una vez tú firmas tu divorcio, ya no tienes ningún vínculo con esa persona, no tienes ningún tipo de obligación, no tienes por qué ir a reclamarle a esa persona por qué está haciendo su vida, cómo la está rehaciendo. Cada quien tiene su camino por aparte y lo puede hacer como bien le parezca, porque no tiene por qué darte explicaciones. Ya la fase que hizo contigo de convivencia y de pareja ha finalizado. Dios, interesante. Por eso es lo importante de tomar la decisión y no hacerlo a la ligera, porque pueden haber muchas otras alternativas antes de llegar al divorcio. Y la gran mayoría es falta de comunicación. Falta de comunicación. Claro, y cuando tú vas perdiendo la falta de comunicación, pierdes como ese feeling con la otra persona y ya llegas a un punto donde no se soporta. Y no es precisamente porque quizás no haya amor, porque puede haber amor, pero es un detonante de me dijo una cosa o me escribió de la otra manera y yo lo tomé de otra forma y ahí nos empezamos a agarrar, como coloquialmente se dice, y terminamos escalando el conflicto, la pelea y no nos soportamos. Y así duramos más peleando que bien. Esa construcción de recuerdos se daña. Construcción de recuerdos. Dios. Sí. Creo que ahora me queda claro que hay que tener un muy buen nivel de conversación para evitar todos estos problemas. Oye, y ahora pasando a una parte como académica y de formación, tengo entendido que tú pues, trabajas en la UDES. Me gustaría saber si los abogados que se están formando en la Universidad de Santander tienen las aptitudes y el conocimiento para llevar a cabo estos procedimientos de separación. Y Sí. si es así, y bueno, y saber si qué otro campo pueden abarcar ellos, cómo es ese tipo de formación para esos abogados, futuros abogados. Mira, la universidad en su programa de Derecho tiene un programa de formación, no solamente conceptualmente hablándolo, increíble, sino también tiene una parte humana que te permite a ti abordar diferentes temas o diferentes áreas del derecho. Entonces, si tú te quieres ir por el área de familia, perfecto, pero también lo puedes hacer por el área de administrativo, por el área de penal. Hay diferentes maneras de poder ejercer el derecho y la universidad da la oportunidad de poder explorar cada una, tanto en la teoría como en la práctica, para que tú puedas decidir libremente qué es lo que más te gusta y con qué tienes una afinidad. Entonces es importantísimo que el programa de derecho siga teniendo ese florecimiento y esa visión que viene manejando. Inclusive es un programa pionero porque tiene desarrollos e incluye terminologías y cursos que están enfocados en inteligencia artificial, legal tech, una cantidad de, de componentes que al momento de ejercer el derecho funcionan de maravilla. Genial, genial. Ya me voy un poco más tranquilo. Creo que me quedó claro que uno hoy en día puede terminar una relación y no va a ser el fin del mundo, como que no, ¿por qué? Dios santo, hasta aquí llegó mi vida. No, creo que ahora se puede terminar bien una relación y también pues se puede iniciar bien también, ¿sí? Porque muchas veces iniciamos mal. Catalina, ¿nos podrías dejar algún mensaje, alguna reflexión que te gustaría decirle a esas personas que nos están viendo, que te parezca a ti bien interesante en este momento? Bien interesante conocer a la persona y hablar. De verdad, cuando uno habla y tiene las cosas claras, no va a tener sorpresas después. Entonces, no es tenerle miedo al amor, ni a la relación, ni al compromiso, sino sencillamente tener las cosas claras desde el principio para que no tengamos ningún inconveniente. Bueno, ahora despedimos a Catalina y pues quería agradecerte por hablar de este tema que es un poco doloroso, pero que ya nos dimos cuenta que no es así y todo puede fluir desde un comienzo, siempre y cuando haya una buena conversación. Entonces, recuerden, No Sabías es un podcast creado por la Universidad de Santander UDES para hablar de temas que deberíamos estar conversando, pero que simplemente pasamos por alto porque no sabíamos qué estaba pasando. Nos vemos en otro capítulo y hasta aquí llegamos hoy. Hasta luego.